Desde el balcón del Palacio de Gobierno, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó los festejos del desfile cívico-deportivo con motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Social Mexicana. El gobernador, acompañado de autoridades civiles y militares, observó el paseo de 3.338 elementos divididos en 79 contingentes, que recorrieron las principales calles de Mérida. Durante el desfile, el gobernador junto a su esposa, María Eugenia Ortiz Abraham, y sus hijos, Alejandrina, Mauricio y Santiago, saludó a las agrupaciones de las fuerzas militares, policiales y estudiantiles, quienes demostraron marcialidad durante todo el trayecto que partió de Paseo de Montejo, atravesando las principales calles del centro histórico de Mérida hasta llegar al barrio de San Juan. En el derrotero, de 1 hora con 54 minutos, se tuvo la presencia de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional, con un nutrido contingente conformado por 281 efectivos, y de la Marina, con la participación de 60 agentes, quienes dieron muestra de su valor de salvaguardar los mexicanos, con rutinas de defensa personal, entrenamiento, entre otras actividades. El recorrido abrió con la unidad de motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública, contingente que estuvo conformado por elementos de las diferentes zonas del estado. En el acto también participaron agrupaciones del Instituto del Deporte del Estado, la Policía Municipal de Mérida, entre otras. Momentos antes de las 8 de la mañana, Vila Dosal, acompañado de la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, y representantes de los poderes del Estado, realizó el izamiento del lábaro patrio en el asta central de la Plaza Grande, con lo que dio inicio a las actividades conmemorativas por este efeméride. Tele Yucatán te informa.